aparecer alguna referencia o cita de un libro, un autor o una persona entendida del tema que estás hablando, para así poder dar más fundamento a cada argumento. Si no se citan las fuentes que aparecen en el trabajo, se considera un plagio. Aparato crítico. Por aparato crítico se entiende el conjunto de citas o notas que es posible introducir dentro del trabajo, como referencias impresas o electrónicas, textuales y parafraseadas. Citas bibliográficas. Se entiende por cita la referencia a cualquier texto que se alega para prueba de lo que se dice o relata. Cuando se hace una citación directa de la fuente en el trabajo, se tiene que indicar siempre el autor, el año y la página especificada de la cita. Todos los otros datos de la fuente irán en la lista de referencias al final del trabajo. Además, todas las referencias deben ordenarse alfabéticamente. Las citas pueden ser textuales o parafraseadas. Citas textuales. Consisten en transcribir exactamente las ideas del autor consultado. Es posible utilizar dos formas diferentes, dependiendo de la extensión del párrafo o texto a citar. La cita textual se compondrá del nombre del autor, año de la publicación y páginas de donde se tomó la cita. Citas textuales mayores a 40 palabras. Se escriben en un párrafo separado. La sangría debe ser de 5 espacios en ambos márgenes. No se encierra entre comillas. Usan interlineado sencillo y se recomienda evitar el uso de citas superiores a 500 palabras a menos de que se trate de un análisis crítico por parte del autor del trabajo. Aquí puede observar un ejemplo de las citas textuales mayores a 40 palabras. 3. Las citas menores a 40 palabras se escriben como parte del párrafo, se encierran entre comillas dobles y con el mismo interlineado que se tiene para el texto del escrito. Se recomienda variar la redacción de las citas haciendo énfasis en el año, contenido o autor, de acuerdo con la estructura del párrafo y el estilo personal de quien escribe. El formato de la cita bibliográfica variará según donde se coloque el énfasis. Énfasis de la cita puesta en el texto. El formato de la cita incluirá el texto y al final, entre paréntesis, el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Allí podemos observar un ejemplo de cómo se realizan las citas colocando el énfasis en el texto. Empezamos con el texto que queremos citar y luego, entre paréntesis, el nombre del autor, el año de publicación y la página de donde se extrajo. Al final, en la lista de referencias, irá la información de la fuente. Énfasis de la cita puesta en el autor. El formato de la cita incluirá el apellido del autor, entre paréntesis, el año, el contenido del texto y, entre paréntesis, la página de la cual fue tomado. Allí podemos observar un ejemplo donde primero se incluye el apellido y el nombre del autor, entre paréntesis el año, y la palabra afirma 2 puntos, lo que se quiere citar, y al final, entre paréntesis, la página de donde se extrajo. Por último, énfasis de las citas puestas en el año de publicación. Se colocará en primer lugar el año, luego el apellido del autor y la página. Aquí podemos observar un ejemplo donde primero se coloca el año, luego el nombre del autor, la palabra sostiene, comillas y el texto que se cita. Las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas también son conocidas como citas contextuales. Estas citas son aquellas donde se toma la idea de un texto o se resume sin utilizar las palabras textuales del autor. Ok, en este caso se aconseja indicar, además del año, entre paréntesis, un número de página o párrafo, considerando que ayudaría al lector a ubicar los conceptos en un texto extenso. Para las citas parafraseadas existen unas reglas generales de uso. Estas reglas generales de uso son las siguientes. La cita se escribe en el cuerpo del texto sin comillas, como parte natural del escrito.
Una forma de identificar el autor consultado consiste en escribir su apellido y año del documento con número de página al final del párrafo entre paréntesis. Y la otra forma es identificar al autor antes de presentar el texto parafraseado. Aquí podemos ver un ejemplo. Como podemos notar, y como lo decían nuestras reglas, primero colocamos el nombre del autor, luego el año entre paréntesis y el parafraseado sin comillas. Es importante que sea sin comillas, ya que si no, no sería algo parafraseado. Al final del parafraseo indicamos el número de página y de haberlo. Y en la lista de referencias podemos observar cómo se indica. Las citas de segunda mano. Las citas de segunda mano son aquellas en las que se toma una cita y dentro de esta cita hay otra cita. En este caso se copia tal cual y luego se indican los datos del autor y el título de la obra consultada. Aquí podemos ver un ejemplo. Está la cita, entre paréntesis está el autor principal de esta cita y luego el autor, el autor siguiente que tomó la cita anterior. En la lista de referencias podemos observar cómo se indica. Las citas en otro idioma. Cuando se utiliza una cita en otro idioma, esta debe traducirse. Es decir, si me encuentro una cita en inglés o en francés, yo la tengo que traducir y colocarla en el texto de mi documento en español. Claro, esto depende si mi trabajo es en español, la coloco en español. Si mi trabajo es en inglés, la tengo que traducir al inglés. La coloco en mi idioma, en el idioma en el que yo esté haciendo el trabajo, y luego en la lista de referencias indico que esta es una traducción de mi autoría. Citas textuales de material en línea sin paginación. En las fuentes electrónicas cita indicando el autor, año y número de página entre paréntesis. Si la fuente no contara con las páginas, utilice el número de párrafo utilizando la abreviación párrafo. Aquí podemos ver un ejemplo en el que la fuente no cuenta con un número de página. Es por esto que él lo indica con párrafo entre paréntesis, la abreviación de párrafo entre paréntesis y el número de párrafo. Citas de comunicaciones personales. ¿A qué se le llama una comunicación personal? Una comunicación personal son aquellas cosas en las cuales no se puede remitir al lector a esta consulta. Es decir, son aquellas como las cartas privadas, los memorandos, los mensajes electrónicos, correos, emails, mensajes de las redes sociales, conversaciones telefónicas, entre otras. Como al lector no se le puede conducir a esta consulta, no se incluye en la lista de referencias. Si se confecciona la cita, como está el ejemplo, con el nombre, los iniciales del nombre, el apellido, y luego se coloca el título y la fecha. Citas de página web. Cuando es necesario remitir a una fuente de información que es una página web completa y no un documento dentro de ella, es suficiente con la mención de la URL en el cuerpo de trabajo, y esta, como el anterior, no se incluyen en la lista de referencias. Aquí podemos ver un ejemplo donde al final se indica la URL para conducir al autor, pero no se incluye en la lista de referencias. En otros casos tenemos las tablas y las figuras. Las tablas se enumeran con la palabra tabla y luego de un número secuencial al cual le corresponda en el trabajo, es decir, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, puede ser en números normales o en números romanos. Cuando la tabla es extraída de otro autor o se agarraron los datos de otra parte, se debe colocar una nota abajo indicando de dónde fue extraída, de qué se trata y a quién se le da el mérito por esta tabla. Por último nos encontramos con las figuras. Las figuras, al igual que las tablas, se enumeran de manera secuencial, es decir, empezamos con la figura 1, con la figura 2, con la figura 3, 3.1, 3.2, se va haciendo un orden secuencial. La diferencia con las tablas es que estas no van nombradas en la parte superior, sino en la parte inferior, es decir, se nombran y aparte de esto, si se le tiene que poner una nota, se le coloca seguidamente del nombre de la figura. Referencias bibliográficas. Constituyen una manera estandarizada de referirse a los documentos, ya sean en papel o electrónico. Sirven para que en los trabajos podamos referirnos a los documentos de donde hemos sacado las ideas, citaciones literales o cualquier otro documento que queramos indicar, de manera que se pueda realizar de una forma estándar que sea comprensible para todas las personas y se puede interpretar aunque no se conozca el idioma del documento. Dividen en referencias de libros, referencias de artículos de revistas, referencias de medios audiovisuales y referencias de recursos electrónicos e internet.
Referencias del libro. Consta de los siguientes elementos. Primero se estructura o se empieza con lo que es el autor, el apellido y las iniciales de sus nombres. Automáticamente continuamos entre paréntesis con el año de publicación, seguido del título del libro, lugar y editorial. En lo que corresponde al autor, tenemos unos casos a considerar. Si no hay forma de encontrar la auditoría, entonces el documento se considera de autor desconocido. Si no existe mención del autor, en este caso el autor será desconocido, se comienza la cita directamente por el título. Si el autor es una persona, se escribe primero el apellido, seguido de la inicial de su nombre o de sus nombres, separados por coma. Si el autor es una entidad, el responsable del contenido de un documento es una organización corporativa, entonces se escribe el nombre oficial desarrollado de dicha entidad, seguido opcionalmente por el nombre de la localidad donde tiene su sede. Y por último, si el autor es un organismo oficial del Estado, se escribe primero el nombre del país en el idioma del que se redacta, seguido del nombre del organismo del Estado, en la lengua original. Aquí podemos observar dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos para lo que es el caso de un autor, ¿sí? Y tenemos que considerar dos casos. En el caso de 2 a 7 autores, se coloca el signo y latina. Si la obra está en inglés, se coloca la I en lengua inglesa o la Y entre los últimos. Si la obra está en español, y se citan a todos los autores. Para el caso de 8 autores o más, a continuación del sexto se coloca 3 puntos suspensivos del último autor. Aquí podemos observar un ejemplo sobre la estructuración de dicha cita. Con respecto a la fecha, la misma consta solamente del año expresado en números arábicos, cualquiera sea la forma en que aparezca la fuente prescrita, y se coloca entre paréntesis inmediatamente después de los autores y va seguida de punto. Si el material no tiene fecha de publicación, se coloca la abreviatura entre paréntesis S.F, ¿sí? Posteriormente, si está pronto a publicarse, colocar entre paréntesis el siguiente texto, que sería en prensa, entre paréntesis de igual forma. Con respecto al título de la cita, de las referencias, es una palabra o frase por la que se nombra un documento. Generalmente se refiere a su contenido. A los efectos de la referencia bibliográfica, el título nunca debe ser abreviado, eliminado o sufrir algún tipo de mutación. El título se indicará en forma completa y en letra cursiva, a continuación de la fecha de publicación. Número de edición. Se coloca el número de edición a continuación del título, sin colocar un punto entre ambos. El dato de edición debe encerrarse entre paréntesis, asentado en primer lugar el número arábico que le corresponde y a continuación, y sin espacio intermedio, la letra A en minúscula o su equivalente en otros idiomas. Aquí podemos observar un ejemplo donde tenemos cuarta edición, seguido del número arábico. Se coloca la palabra ed para que pueda no puedo continuar ahí. Observando en el ejemplo de número de edición, colocamos por ejemplo cuarta edición seguido de las letras ed, corroborando que es la edición. Tenemos que tener en cuenta que no debe hacerse constar la edición cuando se trata de la primera edición, ¿sí? Con respecto al lugar de edición, se entiende por lugar de edición la localidad donde reside el editor y no necesariamente coincide con el lugar de impresión de este documento. Acá podemos observar un ejemplo donde nos dice Buenos Aires seguido de los 2 puntos, Córdoba, Argentina seguido de los 2 puntos. Con respecto a la editorial, el editor es la persona responsable de la producción y diseminación de un documento. Un editor no necesariamente debe ser una casa editorial comercial, puede ser un centro de investigación, un banco, fundación, etc. Se escribe separado de lo anterior por 2 puntos, seguido de espacio.
En el caso de editorial y librería se omite, es decir, los términos, así como todos los términos que tengan que ver con la razón social de la firma, SA, SRL, con, por acción, etc. No se cita el nombre del editor, sino la inicial, corresponde al mismo, seguida por el apellido. En el caso de no conocerse siquiera la imprenta, se usará la abreviatura latina S.N, que significa sin nombre, entre paréntesis esto mismo. Para finalizar, podemos observar algunos elementos de referencias y citas bibliográficas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, se empieza con el nombre del autor, el apellido del autor, que sería Borda, seguido de coma, con sus dos iniciales de sus nombres, seguido entre paréntesis del año de publicado, posteriormente el título, que sería Manual de Contratos en cursiva. Posteriormente seguimos con lo que es la 18ª edición, entre paréntesis. Si esta no tuviera edición, pues no se coloca, se omite eso. El lugar de la edición, que fue Buenos Aires, y con su editorial Pirro. Aquí mismo podemos ver en la cita del texto, es lo que se está hablando respecto a la referencia. Mi nombre es Gabriel Agrador y a continuación las referencias de artículos para revistas. Este es el modelo que utiliza la norma APA para referenciar los artículos de revistas en los trabajos. Inicia con el autor o los autores, en qué forma, ordenados alfabéticamente por su apellido, seguido de su nombre, abreviado en una letra o dos letras, según los nombres que tenga el autor. Después viene el año. El año viene entre paréntesis y es en números arábicos, es decir, 1990, 1980, son así. El título del artículo va a ir de una manera normal, con letras, sin utilizar cursivas, sin utilizar negritas. Después viene el título de la revista. El título de la revista sí viene en letras cursivas. Y después viene el volumen, año interno o tomo y número. Este caso es para las revistas que poseen un año interno, es decir, desde el año 1, año 2, año 3, desde que se inició, o el volumen que tenga, seguido de su tomo o número. Va a ir el volumen o año en cursiva y el número o tomo va a ir en letra normal entre paréntesis. Y la paginación es las páginas que utilizo para mi referencia, el inicio, guión y el final de las páginas. Entonces, a continuación veremos algunos ejemplos. Entonces, ejemplos de citas y referencias de artículos publicados de publicaciones periódicas. En este caso, tengo entonces Troncoso. Troncoso es el apellido del autor. Coma, G, punto, que ese es el nombre o la abreviación del nombre. 1998 es la publicación en la que se hizo, el año de publicación en la que se hizo. Después viene costo en entidades de salud. Como pueden ver, estas letras no tienen ninguna, ni cursiva, ni nada de eso. Entonces, eso me indica que es el título del artículo. Después viene costos y gestión. Ese caso de costo y gestión está en cursiva. Por lo tanto, es el título de la revista. Seguido de un 30 y está en cursiva. Este es el volumen o año interno de la revista. Y termina con la paginación, que en este caso es desde la página 93 hasta la 128. ¿Cómo veo la cita en el texto? Bueno, la cita en el texto, como ya dijeron anteriormente, es cómo lo voy a conseguir referenciado o citado dentro de las páginas, dentro de las líneas del trabajo. En este caso es Troncoso, que es el apellido, coma, el año de publicación y la página exacta en la que se utilizó para tal cita. Vemos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro. El título del álbum va a ir en cursiva. Después el medio de grabación. ¿Qué es el medio de grabación? Que si es un CD, un disquete, un cassette. El lugar donde se grabó, el sello discográfico y la fecha de grabación, si es diferente a la del año del copyright. Si es igual, también se omite. Seguimos con el episodio de una serie de televisión o radio. En este caso tenemos un ejemplo, pero se puede sacar de allí mismo. Entonces, Trapero. Trapero es el apellido, en este caso el director, seguido de la inicial de su nombre. Indicar que es el director dentro de paréntesis.
2012 es el año de publicación de esa serie. El elefante blanco es el nombre de la serie. Y después decimos el lugar, que en este caso es Argentina, y Buenavista Internacional es el productor, que puede ser un canal de televisión. Seguimos con la referencia de recursos electrónicos e internet. Entonces, en este caso es publicaciones periódicas electrónicas. Estas publicaciones periódicas electrónicas son para revistas o artículos de revistas sacados de internet. También pueden ser artículos de periódico. En este caso tenemos el autor, que sería el apellido, seguido del nombre, solamente la inicial, el año de publicación, título del artículo, seguido del título de la revista en cursiva, el volumen, en este caso si lo posee, volumen o año interno, seguido del tomo o número dentro de paréntesis y la paginación, es decir, la página inicial y la página final que utilicé para mi referencia. Debajo seguimos con el recuperado de, que va a seguir el enlace de la página que acabamos de utilizar para sacar ese artículo. ¿Sí? Terminamos con las páginas de internet. Entonces, para cosas que sacamos de páginas de internet, tenemos los formatos, que son el estilo de la MLA, el estilo de APA y el estilo de Chicago. Cada uno de ellos nos va a suministrar la misma información, solo que en diferente orden. Entonces, en el caso de la MLA tenemos el apellido del autor, seguido del nombre, y dentro de comillas tenemos el título de la página web con mayúscula inicial. Después de ello tenemos el nombre del sitio web en cursiva, día, mes y año de la publicación y el enlace en el cual utilizamos para el artículo, seguido del accedido del día, mes y el año. Ese accedido el día, mes y año es el día, mes y el año en el que usted se metió en internet y en el artículo para utilizar. Formato bibliográfico del APA. Entonces, tenemos que es el apellido del autor seguido de los iniciales del nombre, el año dentro de paréntesis, título de la página web, solo con mayúscula inicial en la primera palabra, y seguido del recuperado de, y ponemos el enlace o URL de la página que utilizamos. Y para terminar, seguimos con el Chicago, el cual dice el apellido, nombre del autor, título de la página web con mayúscula inicial dentro de comillas, nombre del sitio web u organización que lo publica en cursiva y accedido día, mes y año. Por último colocamos el enlace, que sería el URL. Seguimos con la referencia de recursos electrónicos e internet. Entonces, en este caso es publicaciones periódicas electrónicas. Estas publicaciones periódicas electrónicas son para revistas o artículos de revistas sacados de internet. También pueden ser artículos de periódico. En este caso tenemos el autor, que sería el apellido, seguido del nombre, solamente la inicial, el año de publicación, título del artículo, seguido del título de la revista en cursiva, el volumen, en este caso si lo posee, volumen o año interno, seguido del tomo o número dentro de paréntesis y la paginación, es decir, la página inicial y la página final que utilicé para mi referencia. Debajo seguimos con el recuperado de, que va a seguir el enlace de la página que acabamos de utilizar para sacar ese artículo. ¿Sí? Terminamos con las páginas de internet. Entonces, para cosas que sacamos de páginas de internet, tenemos los formatos, que son el estilo de la MLA, el estilo de APA y el estilo de Chicago. Cada uno de ellos nos va a suministrar la misma información, solo que en diferente orden. Entonces, en el caso de la MLA tenemos el apellido del autor, seguido del nombre, y dentro de comillas tenemos el título de la página web con mayúscula inicial. Después de ello tenemos el nombre del sitio web en cursiva, día, mes y año de la publicación y el enlace en el cual utilizamos para el artículo, seguido del accedido del día, mes y el año. Ese accedido el día, mes y año es el día, mes y el año en el que usted se metió en internet y en el artículo para utilizar.
formato bibliográfico del APA. Entonces, tenemos que es el apellido del autor seguido de los iniciales del nombre, el año dentro de paréntesis, título de la página web, solo con mayúscula inicial en la primera palabra, y seguido del recuperado de, y ponemos el enlace o URL de la página que utilizamos. Y para terminar, seguimos con el Chicago, el cual dice el apellido, nombre del autor, título de la página web con mayúscula inicial dentro de comillas, nombre del sitio web u organización que lo publica en cursiva y accedido, día, mes y año. Por último colocamos el enlace, que sería el URL.